Hola amigos, respecto de las antenas de dipolo para HF, media onda, normalmente recibo la pregunta directa: Sergio, dame la medida exacta del largo del dipolo para 40 metros, 20 metros, 10, 15 metros, banda ciudadana, etcétera? Bueno, yo anteriormente hice un video de cómo hacer este dipolo, pero centrado en la parte mecánica. Marzo del 2015, bastante tiempo. Y también expuse la fórmula, pero realmente la interrogante es directo la medición, es decir, la dimensión. Entonces, bueno, decidí hacer esta segunda parte de este video para tratar de llegar a esa respuesta así tan directa. Repasemos algunas cosas. Muy simple. Para hacer dipolos de media onda en HF, probablemente el cable más recomendado es el 12AWG, que tiene 2.05 milímetros de diámetro. No es el único, no es el mejor, pero es el más popular, el que se encuentra en todas partes y el que funciona bastante bien. También se podría usar uno más delgado, que es el 14AWG de 1.63, más flexible. Es al gusto, pero yo prefiero el 12. En principio, la teoría nos dice que debiera ser más ancha la antena mientras más grueso es el diámetro, pero la diferencia entre 2.0 y 1.63 no es nada, no es práctica. De hecho, no hay diferencia real en la práctica cuando uno hace mediciones con cables en HF. Ahí no se nota. Ahora, el largo, la dimensión final de un cable de antena de media onda para HF varía bastante y fundamentalmente por los siguientes factores. Primero, el tipo de terreno. Sabemos que las impedancias van a cambiar si la antena se encuentra flotando en el aire o la antena se encuentra muy cerca del suelo, por ejemplo, cerca de un suelo marino, del agua de mar, o está en terreno rocoso, etc. Ese es un factor muy importante que hace variar en los cálculos. La altura de la antena, lo mismo, si está muy alto o está muy baja la antena, eso también afecta la medición. Las obstrucciones, si es que hay árboles, casas, edificios, techos. El ángulo de los brazos, si los brazos están extendidos, están cerrados, etc. V invertida. El diámetro del cable, eso también afecta y lo voy a revisar cortito ahora. La aislación o revestimiento, si el cable está forrado, entonces la antena es un poco más corta eléctricamente y eso hace que por la menor velocidad de la corriente se tenga un cable más corto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son muchos factores y por lo tanto no existe una fórmula que incluya todos los posibles factores. Entonces, en HF específicamente, como son antenas relativamente angostas, antenas de cable en HF, no es posible llegar a una medida exacta. Es decir, hay colegas que hacen mediciones abajo de un dipolo, a poco menos de altura, la suben a la altura definitiva, 15, 18 metros, y ya cambió todo. Entonces, es por eso que no es posible. Sin embargo, uno podría acercarse bastante a la medida final si uno consiguiera, por ejemplo, esta fórmula, que es ya conocida. Es para el dipolo de media onda en el espacio libre, que no es un caso realista, pero pongámoslo, utilizando alambre de cobre desnudo de 12 AWG. La fórmula, que está en todos los libros, va a ser algo así como 149,96 por K. K es un factor de corrección por el diámetro, dividido por la frecuencia en MHz. Esta es la dimensión de punta a punta, no es de un brazo, de toda la antena. A veces se pone 149, a veces se pone 150, pero dijimos 149,96. Dijimos que K depende del diámetro del conductor y K va a estar más o menos entre 0,95 y 0,98 para cables en HF, ¿cierto? Porque si usamos un tubo en UHF, el K es otro, definitivamente.
pero en este tipo de antenas va a andar aproximadamente por ahí el factor. A veces uno ve en los libros la fórmula L igual 143 dividido por la frecuencia MHz. Y cuando esté esa fórmula, implícitamente se está asumiendo que el factor K es 0.953. Es decir, entre 0.95 y 0.98. Pero ahí usaron 0.953. Entonces me voy a ir a esta planilla para mostrarle algunos cálculos. Esta es la relación que hay entre el diámetro del cable que estemos utilizando respecto a la longitud de onda. Por ejemplo, 2 milímetros de diámetro sería 2 dividido por 1000 para tenerlo en metros, y eso a su vez dividido por ejemplo, 40, que sería, si es que estamos pensando en un dipolo por 40 metros. Entonces es un número relativamente pequeño, y yo tengo aquí ese cálculo de esta relación que está aquí abajo para distintas bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, y para distintos diámetros. Por ejemplo, para 40 metros y en un diámetro de 2 milímetros, ¿cierto? La relación es de el diámetro 2 milímetros a 40 metros es 5 por 10 elevado a menos 0,5. Es decir, algo así como 50, es decir, entre 22 y 46, un poquito más a la derecha, por aquí, tal vez, 50 por 10 elevado a menos 5. Y entonces vamos a estar en un número por aquí, aproximadamente, y eso va a estar en 0.975 aproximadamente, porque tenemos acá el 0.97 y arriba el 0.98, esto está más o menos en la mitad por ahí. Efectivamente yo lo puse acá con cable, por ejemplo, 2 milímetros, 0.975. Hice los cálculos para otras bandas y para un cable más delgado, pero en realidad la diferencia es muy pequeña, casi no vale la pena. Pero esos son los datos que obtuve. Y entonces me voy ahora ya a mostrar esta planilla con los cálculos que realmente creo que importan como resultado. Fíjense ustedes que estoy haciendo los cálculos para dipolos de alambre de cobre desnudo 12 AWG con un factor K 0.975. Si yo construyo esta tabla para 80 metros, 40 metros más o menos va entre 3.6 y 4.0 MHz. Frecuencia central, digamos 3.55. Perdón. Vamos a precisar que estamos aquí con los rangos de las bandas de Estados Unidos, que son el rango de fonía de todas estas bandas, ¿no? Entonces 80 metros va entre 3.6 y 4, y yo hice el cálculo más o menos en 3.7. Después 40 metros, a pesar de que va de 7.125 a 7.3 la fonía, aquí en Sudamérica se usa bastante como frecuencia central 7.1, que está más abajo. Todavía tenemos que ir migrando más arriba, que más arriba debiéramos estar. 7.1. Después 14.2, 21.3, 28.4 y 27.2. Aproveché de hacerlo para 11 metros porque justamente recibí una consulta desde allí. Y lo que tengo acá entonces en esta columna es el largo punta a punta del dipolo utilizando la fórmula 149.96, redondeando 150, por K 0.975 dividido por los megahertz, estos que están acá, los centrales. Y en ese caso el largo de cada dipolo va a ser de punta a punta, por ejemplo en 40 metros 20.6. Esto es si es que la antena estuviese extendida en el espacio libre arriba, flotando. Ahora vamos a tomar esa antena y la vamos a bajar tal cual y la vamos a dejar a un medio de longitud de onda. Por ejemplo, la vamos a dejar en 40 metros a 20 metros de altura. La de 20 metros, la banda de 20 metros, la vamos a dejar a 10 metros de altura, etc. En ese caso, fíjense ustedes cómo la antena se hace un poquito más larga, hasta 20.8. Entonces hay un factor aproximadamente, redondeando, de
un 1% adicional que uno tiene que alargar a la fórmula tradicional, la fórmula que hemos visto. Es decir, a esta fórmula que está acá, que corresponde a esta ecuación que está acá, yo le voy a agregar un 1% por el hecho de tomar la antena extendida y bajarla a una altura de media onda. Y finalmente, si yo esa antena la pongo en B invertida, o en V invertida, a media onda de longitud el vértice superior, entonces a esa antena yo tengo que agregarle a esta fórmula que está acá, tengo que agregarle un 3%. Un 3% adicional. Y me queda en 21.2. Ahora yo hice la contratación solamente para 40 metros, lo hice usando el programa Managal y me da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que, en definitiva, si alguien quiere construir una antena para 11 metros y la quiere poner a media onda de altura, el vértice superior, entonces de punta a punta la antena, extendida, antes de doblarla, ¿no es cierto?, va a tener 5.54 metros en total. 5.54 en total. Entonces aquí están las mediciones que yo recomiendo en B invertida y extendidas, si es que estamos siempre, insisto, a media onda de altura. Y para terminar, 3 puntos. El primero, siempre cortar los cables un poco más largo de lo que indique cualquier fórmula. Y luego hacer un ajuste fino con un medidor de ROE. O sea, aquí no hay forma de sacarse un medidor de ROE de encima. Esa es la forma más confiable, más segura de hacer la medición, siempre una vez instalada. En el caso de la B invertida es muy fácil de corregir porque los brazos quedan normalmente bastante más abajo, entonces es fácil manipularlos, ¿no? Muy bien, esa es la primera recomendación, siempre un poco más largo de lo que indique cualquier fórmula y después hacer las mediciones y ajustar a la frecuencia deseada. Segunda recomendación, la dimensión recomendada a usar del dipolo siempre son de punta a punta y no por los brazos. No aceptar mediciones de brazos. ¿Por qué? Porque al considerar los brazos nos olvidamos del centro, de la distancia que hay en el centro de la antena. Y esa distancia también hay que considerar en la dimensión, porque la onda de radio, lo que va a considerar es la dimensión total de punta a punta. Y entonces, cuando uno da los brazos, además tendría que indicar entonces la distancia que hay en el centro entre los dos brazos, ¿cierto? Pero eso rara vez se hace. Y aprovecho de responder otra pregunta que a veces sale. ¿Cuál debe ser la distancia central entre los dos brazos en el centro? La respuesta es, tiene muy poco efecto, es prácticamente irrelevante. No es una medida importante, porque la medida importante finalmente es la dimensión de las puntas. Eso es lo que marca la banda o la frecuencia que la antena va a ser capaz de recibir. Si yo quiero, digamos, aprovechar mejor la onda, voy a tratar de que queden relativamente juntas, los dos brazos en el centro, ¿no? Pero si los brazos me quedan separados en el centro de, no sé, 50 centímetros, ustedes van a ver que respecto de la ROE prácticamente no va a haber diferencia. Y lo último, para acortar o alargar los brazos de un dipolo de cable, cuando yo ya hago el retoque final, la sintonía final, típicamente tengo el cable de la antena, de este tipo de antenas, ¿no?, dipolos de cable, que pasa por un aislador probablemente y después se enrolla. Y hay una alianza tensora a la derecha en este caso. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo hago el alargue? ¿Tengo acaso que soldar o que haga contacto físico el cable central de la antena con el rollo que voy a hacer encima? ¿Tiene que haber contacto mecánico entre ambos? La respuesta es no. La respuesta es no.
La respuesta es que la distancia, lo que mide la onda, lo que va a ver la onda de radio es esta dimensión aquí, hasta este punto, ¿cierto? Y esto da lo mismo, no tiene prácticamente ninguna importancia cómo esté, si está unido o no está unido. En HF esto no tiene ningún efecto relevante. Puede tenerlo, sí, en otras bandas mucho más altas, ¿no? Pero aquí no. En consecuencia, simplemente hay que doblar y enrollar. Si yo corto ese enrollado aquí o acá, no va a tener ningún efecto sobre la ROE. Lo que importa, insisto, es esta distancia hasta acá. Hasta acá. Doblar, enrollar, aunque este cable esté forrado con plástico. No se necesite que exista contacto entre el cable que está tenso con el cable que se enrolla. En absoluto. Muy bien. Eso es entonces, amigos, algunos detalles adicionales y mediciones respecto de los simples dipolitos de media onda que probablemente son la antena más utilizada. Hagan comentarios, compartan el video y nos vemos en el próximo. XQ2 Charlie Wolf.